Gracias, Gladys. Y como les decía, ya tenemos al otro lado de la pantalla a don Samuel Doria Medina, puntual, puntual, como siempre. Don Samuel, buen día, un gusto tenerlo aquí en el programa en otro formato. Muy buenos días, Nicolás, muy buenos días a Gladys y buenos días a toda tu audiencia que, por lo que veo, va creciendo día a día. ¿Cómo está la temperatura ahí donde se encuentra don Samuel? Aquí ya está llegando el frío, Nicolás, así es que, como verá, estoy más abrigado que ustedes. ¿Dónde está don Samuel? ¿No está en el país? ¿Dónde está? Estoy en Berlín en este momento. Ah, ¡Wow! En Berlín. Berlín. Sí. ¿Y qué está haciendo ahí en Berlín, don Samuel? Bueno, Berlín es la ciudad que mejores condiciones ofrece a los emprendedores del mundo. Entonces, mucha gente viene aquí a Berlín porque se les da todas las facilidades para generar emprendimientos y yo he venido a conocer varios proyectos para poder replicarlos en nuestro país. ¿Cuáles son esas facilidades, don Samuel, que da Berlín a los emprendedores? Claro, de repente podemos copiar algunas de esas facilidades, ¿no? Para que nuestra economía también vaya creciendo y vayan prosperando los emprendedores en nuestro país. Bueno, Berlín es la ciudad que mejores condiciones ofrece en el mundo a todos los emprendedores. No se les cobra impuestos por un tiempo razonable. Se les da espacios, se les da incluso recursos para que puedan llevar adelante sus proyectos. Y esto en realidad nació cuando se unieron las dos Alemanias. Cuando la Alemania del Este ya hace 30 años se unió a la Alemania del Occidente, como no funcionaba la economía de las empresas estatales, con muy buen criterio el gobierno alemán lo que hizo es generar programas para que los jóvenes y las personas que quedaban sin trabajo en Alemania del Este puedan llevar adelante muchos proyectos, muchas ideas, muchos nuevos emprendimientos y han tenido pues un excelente resultado. Y es así que Berlín se ha ido convirtiendo en la ciudad del mundo que genera mejores facilidades. Estoy recién desde anoche, entonces en los próximos días voy a poder conocer cuáles son esas facilidades para posteriormente aplicarlas en nuestro país. Estamos conversando con don Samuel Doria Medina. Don Samuel, quiero felicitarle. Tengo aquí un artículo del Correo del Sur, del periódico chuquisaqueño, que dice: Samuel Doria Medina está entre los que más ayudan contra la crisis de Latinoamérica, según Bloomberg. Dice, la conocida plataforma multimedia de información económica seleccionó al empresario y político boliviano entre los 500 personajes que más contribuyen desde sus trincheras a llevar la región a la recuperación y volver a la normalidad. El empresario político Samuel Doria Medina fue elegido entre los 500 personalidades. No se trata de un ranking, es una lista. No se trata de un ranking. La lista no ordena a estos personajes por sus fortunas o activos, sino por el valor que generan dentro de sus sectores, ya sea como creadores de empleo o impulsores de iniciativas relevantes, explica Bloomberg en la presentación de esta nómina, dice este artículo del periódico Correo del Sur de Sucre. ¿A qué se refiere, don Samuel, esto del Bloomberg? Usted ha sido seleccionado entre esas 500 personas, ha sido citada. Conocía seguramente de esto ya, ¿no? Bueno, me enteré cuando salió la noticia, Nicolás. Bloomberg es seguramente la mayor publicación, la mayor empresa del mundo que trabaja con el tema de noticias económicas. Es una empresa que tiene varios canales de televisión, publicaciones, entonces es muy conocida en el mundo económico y cuando hay un tema nuevo como este de la recuperación de la pandemia,
Hemos visto que se ha dedicado a hacer una selección, una encuesta de quienes contribuyen más a la recuperación y ha seleccionado 500 personajes de Latinoamérica. Y entre los de Bolivia me ha seleccionado, no soy el único de Bolivia, hay otras personas de Bolivia, pero lo interesante es que soy el único del occidente. Todos los demás o están fuera de Bolivia o están en el oriente. Por ejemplo, está el presidente de los empresarios privados, el señor Barberí, está Marcelo Claure, que está al frente de una empresa internacional, está también otro boliviano que está al frente de una multinacional de farmacias, que es un boticario, y otros dos empresarios que no conozco de Santa Cruz. Pero como le decía, yo soy el único que parece que se preocupa más de empresas en el occidente del país. Esta publicación es una publicación muy importante, muy grande, muy respetada en el mundo. Yo le decía de que esta empresa Bloomberg es la empresa que tiene un canal de 24 horas al día, 7 días a la semana, de noticias económicas, de lo que pasa en la bolsa de valores, qué va a subir, qué va a bajar, y es muy, muy respetada y muy cara, porque una suscripción a ese canal cuesta $25,000. Y es increíble, pero es tan importante que tiene varios millones de suscriptores en el mundo, lo que demuestra de que es realmente una publicación muy seria, y por lo tanto me he sentido honrado en que me hayan puesto en esa lista, y feliz por el occidente del país, que también está peleando por los emprendedores, por generar trabajo y salir de la crisis. Felicidades, don Samuel, felicidades. Y esto sí, muchas felicidades. Gracias. Sí, esto es un honor para los bolivianos. Usted, desde que le hemos escuchado como político, como empresario, siempre ha dicho que no va a dejar de invertir en el país y que los recursos con que cuenta los va a dejar aquí en el país. ¿Sigue con ese pensamiento o producto de algunas leyes que se pretenden aplicar en el país le van a hacer escapar y va a hacer que sus inversiones se vayan fuera de nuestras fronteras? ¿Qué dice don Samuel? No, Nicolás, por suerte están escapando esas malas leyes en lugar de que escapemos los inversionistas. Yo creo que quedó claro de que había un rechazo generalizado de parte de la población de ese tipo de leyes, que claramente tenía la intención de criminalizar a los opositores. Lo hemos visto en Nicaragua. En Nicaragua se está en este momento enjuiciando a la candidata Chamorra con una ley muy parecida, con ganancias ilícitas y demás cosas, sin ningún motivo, ¿no? Ella es una periodista, imagínense. Pero bueno, por suerte en nuestro país el gobierno ha tenido que darse cuenta que esa ley no va, y yo estoy seguro que la presión de los sectores y de sectores cercanos al gobierno va a hacer de que ese tipo de leyes no tengan cabida en nuestro país. Pero, don Samuel, algunas otras normas como que van a continuar, ¿no? Esto es lo que ha pasado por lo menos en la víspera, cuando las autoridades de gobierno, primero la ministra de la Presidencia sale a decir que esa ley se va a mantener, lo propio más o menos se anuncia por la noche, el presidente que sale con las organizaciones que lo están respaldando, y al parecer la ley que todavía, a la que le han dicho la ley madre del proyecto que ha sido retirado por el Ejecutivo continúa, y varios sectores ya se han declarado en emergencia porque también están pidiendo la abrogación de esta ley y derogación de algunas otras, ¿no? O sea, revisar artículos de algunas otras normas que se han aprobado. ¿Cuál es el panorama que se viene respecto a este tema, no? Sectores que ya están apoyando al gobierno, se han mostrado ayer el Pacto de Unidad, y otros sectores que no están en contra del gobierno, pero tampoco quieren avalar ciertas normas. ¿Cuál es el panorama que le espera a nuestro país los próximos días?
hay que ser muy cuidadoso con este tipo de normas, porque yo estoy viviendo en este momento, por ejemplo, el uso de alguna de estas normas en mi contra. Hay alguna autoridad que sostiene que cuando yo vendí unas acciones de Soboce y yo pagué impuestos, que el monto que yo pagué del impuesto no era el correcto. Al igual que usted paga impuestos a la alcaldía o usted paga impuestos a impuestos internos, y puede ser de que haya una disputa de si era correcto el monto, si no era correcto, pero ya rápidamente alguna otra autoridad ha dicho eso son ganancias ilícitas, eso son legitimación de ganancias ilícitas, daño al Estado, y me inició un juicio penal. Entonces ya hay disposiciones que permiten, con el argumento de que usted le pagó a la alcaldía por su departamento o su casa 100 y debería haber pagado 120, eso ya es una ganancia ilícita y está usted queriendo legitimizar ganancias ilícitas y está causándole daño al Estado y ya le quieren hacer juicio penal y le quieren anotar sus bienes y varias cosas. Entonces hay que ser muy cuidadoso porque yo ya estoy sufriendo en carne propia ese tipo de acoso, de chantaje, se puede decir, porque no ha habido una autoridad que diga el monto del impuesto no era correcto, era correcto. Además, para que vean cómo son este tipo de cosas, no es un tema del impuesto que yo he pagado ayer o que he pagado hace un año, sino me están queriendo hacer un juicio de un impuesto que yo pagué exactamente hace 16 años. Imagínense, con un impuesto que yo pagué hace 16 años, ahora se acuerdan y dicen, no, pagó mal, es incorrecto, y quieren hacer un juicio penal. Entonces, el peligro está latente. Yo creo que es importante que no dejemos que quieran dejar pasar esas leyes, porque si no, cualquier ciudadano va a sufrir el peligro y a usted, Nicolás, o a usted le van a decir, no, pagó mal su impuesto, legitimación de ganancias ilícitas, juicio penal, cárcel, le quitamos sus bienes. Yo me puedo defender, tengo abogados, pero imagínese a cualquier ciudadano, lo pueden dejar en la calle, tal vez porque no piense igual que el gobierno o porque haya un interés de parte de alguna autoridad de extorsionar, de presionar, ¿no? Entonces, este tipo de leyes son muy complicadas y hay que darle especial atención. Ahora, don Samuel, respecto a este mismo tema, el gobierno y el movimiento al socialismo anticipan y aseguran, en realidad ellos aseguran, que lo que se está queriendo hacer es desestabilizar al gobierno. Hay afanes de desestabilización, ¿no? De repente dar un golpe, como ellos dicen. ¿Será así realmente? ¿O qué es lo que debe hacer el movimiento al socialismo y el gobierno? Analizar de otra manera, tal vez, esto que la población que está agrupada en algunos sectores está manifestando, ¿no? ¿Serán realmente afanes desestabilizadores cuando vienen de algunos sectores que son parte de la sociedad? A ver, yo le diría de que como que se le ha acabado ya una etapa al gobierno, va a cumplir el primer año en los próximos días. Primero nos han tenido con la teoría del golpe, nos han tenido con una serie de temas que han sido distractivos, que han sido primera página en todos los periódicos, y yo diría de que esos temas se han acabado, se han agotado. Entonces, ayer, cuando comenzaba esta semana, yo creo que el gobierno ha querido instalar otros temas. Lastimosamente,
Qué interesante hubiera sido que el presidente Arce diga, a ver, yo me voy a dedicar al tema de la generación de empleo, voy a visitar los 9 departamentos, me voy a reunir con los 9 gobernadores, con 300 alcaldes para ver cuáles son sus planes, cómo están sus recursos, si tienen recursos, no tienen recursos, cómo podemos darle un empujón a la inversión pública que está tan mal. La anterior semana nos hemos enterado que solamente se ha ejecutado a octubre el 35% de la inversión pública. Si hacen un gran esfuerzo llegarán al 50%. Entonces hay temas económicos, hay preocupaciones económicas en las que el gobierno y el presidente deberían dedicarse, pero lastimosamente, ¿qué hemos escuchado ayer? Hemos escuchado ayer en la mañana que sale el ministro de gobierno y habla de magnicidio. Y hoy día todos los periódicos del país, o la gran mayoría de ellos, abren con magnicidio. Para comenzar, debe ser una palabra que muy pocos bolivianos la conocen, ¿no? Estoy seguro que si uno pregunta en la calle qué es magnicidio, y la gente ni entiende lo que quiere decir. Pero bueno, el gobierno quiere instalar otro tema. Imagínense si hubieran descubierto que había un intento de matar a nuestro presidente el fin de semana, eso es noticia, ¿no ve? Pero dice que recién ahora se han dado cuenta que hace 13 meses querían matar a don Luis Arce. Tiene poca credibilidad, ¿no ve? Además, no muestran pruebas. O sea, si uno va a hacer una acusación tan fuerte, tan grande, alguna prueba tiene que tener, ¿no ve? Entonces no dicen que llegaron unos haitianos, que estuvieron, que se reunieron. No hay ninguna prueba de con quién se reunieron, qué hicieron, qué dijeron, y se fueron. Y se dice, no, se elabora toda una hipótesis y se dice, llegaron unos haitianos, se reunieron, planificaron matar al presidente, se fueron, nadie sabe por qué, y se fueron y después son los que mataron al presidente de Haití, sin ninguna prueba. Entonces, o sea, lastimosamente, ese tipo de teorías ya la hemos visto todo el año, ¿no? Un gobierno que se ocupa de ese tipo de cosas, de que hubo golpe hace 2 años, ahora hubo un intento de matar al presidente hace 1 año. Se ocupan del pasado, del pasado, del pasado, y no se ocupan del futuro. Y yo creo que toda la población quiere que el gobierno se ocupe del futuro. Todos queremos un país, un mejor país para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y el gobierno no se está ocupando de esos temas. Entonces, esa es la preocupación que yo tengo e insisto, les recomiendo al presidente Arce que se dedique a los temas importantes, que se dedique a la salud. ¿Por qué hasta ahora tan poca gente se ha vacunado? Hasta el momento se ha vacunado la mitad de la gente que tiene que vacunarse. Y del total de la población, que es lo que miden todos los países, se ha vacunado 1/3. O sea, estamos entre los países de Sudamérica con los índices más bajos de vacunación. Y nos puede venir nomás la 4ª ola, ha llegado a todos los países la 4ª ola y causar más muertes, más problemas. Yo sigo preguntándome, por ejemplo, si la vacunación es tan baja en Occidente, en el mundo aymara, ¿por qué nuestro vicepresidente no se hace vacunar? Y lo muestra en público. Don David Choquehuanca, que si se haría vacunar, sería pues un ejemplo para mucha gente en el campo, ¿no ve? Pero no lo hace, no sé si se ha vacunado, no se ha vacunado, es el secreto mejor guardado. Entonces, ojalá pues que nuestras autoridades se ocupen de esos temas importantes, ¿no? Estamos conversando con don Samuel Doria Medina. Don Samuel, sin embargo, la aprobación de esas leyes, como decía mi compañera de trabajo, especialmente la 1386, que parece ser la madre del cordero,
la han ido trabajando lentamente y en medio de estos shows permanentes que nos ha ido creando el gobierno. Se han inventado una serie de historias al extremo que don Wilfredo Chávez se ha hecho una auditoría personal para decir que lo del 2019, que en el 2019 no hubo fraude. Y cuando escuchamos hace mucho tiempo de que el TCP, el Tribunal Constitucional Plurinacional, decía que el gobierno de Yanine Áñez, el gobierno transitorio, era constitucional, después aparecen y dicen que no ha sido constitucional. Hace algunas horas aparece la gente y dice que en el hospital de Adepcoca encontraron una pila de artefactos explosivos, no sabemos con qué fines, ahora aparecen con magnicidio. Bueno, ¿a dónde apunta todo esto? Yo diría, tal vez, en mi ingenuidad, que mientras nos distraen con todo esto, el gobierno parece que está pisando el acelerador a fondo en cuanto a la aprobación de esas leyes que pueden ser en el futuro irreversibles, don Samuel. Nicolás, efectivamente, que el procurador se ocupe de revisar las actas como si fuéramos nosotros idiotas, porque el tema es pues que los votos fueron unos y el fraude estuvo en las actas. Si uno lee los informes que se han hecho, hay actas que llenó, hay cientos de actas que llenó una sola persona. Hay cientos de actas que se llenaron antes de las elecciones. Entonces, está claro de que han observado los grafólogos esas actas y han encontrado que una misma persona había llenado la misma acta en 300 casos en la Argentina, ¿no ve? Entonces, el fraude se daba entre la votación y el registro de los votos. Y claro, una vez que ya se ha hecho el fraude y ya está el acta, el procurador quiere descubrir la América y quiere revisar las actas y decir aquí no hubo fraude, pero además de la manera más ilegal, porque no puede pues el procurador dedicarse a contar votos, para eso hay un tribunal electoral, ¿no es verdad? Entonces, realmente, como usted dice, se inventan cosas, nos quieren hacer creer unas historias de lo más inverosímiles y seguro quieren que nos olvidemos de esas leyes, que nos olvidemos de los problemas en la economía, en la salud. Entonces, por eso yo creo que es importante, una vez que va a acabar el primer año de gobierno y va a comenzar el segundo año, que el presidente cambie sus prioridades, que deje de lado las fábulas, las historias y que se ocupe de los problemas importantes. Entonces, lo que usted dice, Nicolás, sí, veía yo esta mañana en página 7, que lo que se ha hecho con la mano no se puede pues borrar con el codo. Ya en página 7 o en el deber han encontrado que en 8 resoluciones del Tribunal Constitucional se menciona al gobierno transitorio de Yanine Áñez. Y ahora dicen, no estaba reconocido. Cuando ellos mismos en 8 resoluciones tomaban en cuenta como ese gobierno como constitucional. Entonces, que la población vea ese oportunismo del Poder Judicial, esas historias que nos quieren contar sin pruebas, o sea, un gobierno que se ocupa de lo que no debe, le resta mucho al gobierno. Entonces, el presidente todavía tiene oportunidad. Me imagino que va a cambiar su gabinete en los primeros días de noviembre, que ponga a trabajar a los ministros, y a esos que cuentan fábulas, que ya no los tenga en su gabinete, ¿no? Por ejemplo, alguien me decía el otro día, yo le pregunto a usted, Nicolás, ¿usted sabe quién es el ministro de energía, de gas, de petróleo? ¿Usted sabe? No. ¿Usted sabe quién es el ministro de minería? ¿No sabe? Sí. No. Parece. No se los conoce muy bien.
los conocen, ¿no ve? O sea, son personas que son ministros, pero que nunca han abierto su boca, que nadie los conoce. Entonces, realmente es preocupante el hecho de que los ministros que más destacan son los ministros que se inventan cosas, que nos cuentan historias, y los que deberíamos estar escuchando en este momento, que el gas ya no es la principal exportación, ya no es el sueldo de Bolivia. ¿Qué está pasando con el gas? Nadie sabe quién es el ministro encargado de ese tema, ¿no? Después también circulan informaciones de que hay graves acusaciones contra el ministro de Salud, compra de insumos, compra de algodón, graves acusaciones contra el ministro de Educación. Entonces, ahí sí le conozco, es Jason Ausa es el ministro de Salud. Bueno, pero yo también lo conozco, pero no porque hace un buen trabajo, ¿no? Sino por acusaciones de corrupción, por las compras. Entonces, yo creo que o al ministro de Educación, tiene N denuncias al señor Kelka, N denuncias de corrupción, y no sé si lo van a sacar, lo van a mantener ahí, pero ya no hay forma de seguirle protegiendo, porque a medida que pasan los días, más acusaciones en contra de Kelka. Pero sigue. Entonces, creo que el presidente tiene una gran oportunidad y ojalá la aproveche adecuadamente. Y ha pagado favores y ha hecho lo que le han hecho los sectores. Yo creo que ahora si se preocupa por su gestión de gobierno, por tener los colaboradores que funcionan, no los más habladores, no los más pajpacos, diríamos, tiene una oportunidad de cambiar las cosas. Don Samuel, en su criterio personal, ¿debería cambiarse a todo su gabinete o a quienes? Bueno, ya hay algunos que están hablando dentro del movimiento al socialismo, han identificado, ¿no?, a 3 ministros que debería de tal vez cambiárselos, ¿no? ¿Usted cree que debería de modificar todo su gabinete o de manera parcial? Yo creo que hay algunos ministros que han dado resultados, que han hecho cosas, entonces no se puede generalizar. Pero hay muchos ministros de gran importancia, como por ejemplo el canciller. El canciller, ¿qué ha logrado en esta gestión de un año de gobierno? Que el presidente se pelee con Estados Unidos, con Brasil, con la Unión Europea, con Inglaterra, con la OEA, con el Fondo Monetario, con todos, ¿no ves? Se ha peleado absolutamente con todos. Yo creo que eso no le hace nada bien ni al país ni al presidente. Después, la ministra de la presidencia, yo no le conozco la voz. Nunca la he escuchado hablar o la habré escuchado una vez. Entonces, yo creo que el presidente necesita pues un equipo que le esté dando apoyo directo a él, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos ministros que le han hecho hacer juicios a todo el mundo. Debe ser el primer año de gobierno donde se han hecho más juicios sin resultados. Y así, o sea, contado los votos, en fin, se han hecho muchas cosas que deben pensar que son gran innovación, pero en perjuicio del gobierno. Entonces, yo creo que es bueno que el presidente se ponga a analizar, a ver resultados. Yo he escuchado la interpelación o la explicación del ministro de Economía con esta ley 1386 de legitimación de ganancias ilícitas. Le han hecho 30 preguntas, buenas preguntas. Han hecho su trabajo los opositores. Le han hecho muy buenas preguntas y cuando le ha tocado responder, lo único que él ha dicho ha sido, si no aprobamos nos van a castigar, nos van a aplicar sanciones. Y yo le veía la cara
al presidente del Senado, al Andrónico, que le decía, pero ¿qué más vas a decir? ¿Qué explicar? Responder, o sea, desesperado. Y el ministro de Finanzas no ha respondido nada, nada. Y después se quejan y dicen, ah, no, es que no se ha explicado la ley y demás. Si va al Senado, cuando tenía la gran oportunidad, y no explica nada el ministro de Finanzas que estaba a cargo de esa ley, ¿qué se puede esperar? ¿No ve? Claro, todo el mundo dice no tiene nada que explicar, todo lo que se dice es nomás verdad. Entonces, yo creo que el presidente tiene que evaluar, ahora digo, ver un año de al ministro de gobierno, ¿al ministro de gobierno hay que cambiarlo o no? Es una buena pregunta. Si bien hay una serie de temas, fábulas y demás, no se puede negar que ese ministro trabaja, ¿no? Porque como le digo, todos saben su nombre, su apellido, hasta su apodo, pero hay otros ministros que no sabe uno ni su nombre. Entonces, el ministro de gobierno trabaja duro. ¿Será que él se inventa las fábulas o será que Pero muchos pueden aparecer, don Samuel, porque hacen bien las cosas y mucho se puede hablar sobre un ministro que hace mal las cosas, ¿no es cierto? Estoy pensando en el ministro de gobierno y su participación y su dirección y su estrategia, su logística en torno a la represión de los productores de coca. Sí, Nicolás, pero no se olvide, yo he sido ministro hace 30 años cuando era muy joven y muchas veces se define un tema y se le encarga al ministro. Se dice, a ver, vamos a retomar la Fides y usted, Nicolás, va a ir y va a atacar la oficina de tal y usted tiene que obedecer. Y usted, Gladys, va a ir y va a tomar el colegio San Calixto. O sea, ustedes tienen que obedecer si es una decisión del gobierno. Entonces, si va bien, les van a aplaudir. Pero si va mal, todo el mundo va a decir, no puede ser. Pero no, pues, don Samuel, ahora en la policía hay una nueva estructura. Usted sabe que el ministro de gobierno es la cabeza de la institución policial. Ya no hay comandante, ¿no es cierto? Antes el comandante podía hacer su trabajo, podía hacer estrategias, pero ahora es el ministro de gobierno, la cabeza, quien delinea, quien decide, quien hace y deshace. Por eso yo le preguntaba. Sí, Nicolás, pero por ejemplo, yo no creo que el tema de querer tomar de coca, con el mismo artículo que usted ha leído al comienzo, que hay toda una estrategia de juntar la coca de los yungas, del Chapare, de Perú, de Bolivia. Yo no creo que sea una estrategia del ministro de gobierno. Yo creo que es una estrategia más grande y que al ministro de gobierno le dicen, haga eso. ¿No es verdad? Entonces, bueno, el único que sabe esos temas es el presidente. Por eso él es el que tiene que evaluar y tomar decisiones. Ojalá lo haga bien. Porque si lo hace mal, segundo año, yo creo que ya no va a tener más oportunidades, ¿no? ¿A qué se refiere con no va a tener más oportunidades el presidente? A que si es que no cambia, no le da un golpe de timón, como dicen, a su gobierno, va a ser un mal gobierno, ¿no? Va a ser un gobierno despistado, va a ser un gobierno que va a tener resultados mediocres. Yo creo que tiene una oportunidad ahora. Ya sabe, ya conoce, ya tiene experiencia. O hace un golpe de timón o se va a quedar así nomás. Don Samuel, ¿Luis Arce Catacora está apostando al revocatorio? No creo. Eso del revocatorio fue algo del momento que se llevó adelante con el apoyo de Chávez y demás, pero yo no creo que en el país se vuelvan a hacer revocatorios, ¿no? Agradecemos muchísimo a don Samuel Doria Medina por habernos regalado estos minutitos. Él está allá en Alemania. ¿Cuándo vuelve, don Samuel? A fin de mes, Nico. A fin de mes vuelve. Wow.
Don Samuel, muchísimas gracias, un abrazo. Hay una última preguntita, a ver, lo que se está preguntando la ciudadanía. Mientras el gobierno prepara su artillería en todos los temas, encontramos a una oposición huérfana que no encuentra un asidero. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se debe estar trabajando en la oposición cuando parece que los liderazgos están ausentes? ¿Qué dice don Samuel? Bueno, yo creo que ha comenzado ya un proceso de posicionamiento, ¿no? Por un lado, ya hay algunos miembros de la oposición que han dicho, nosotros somos los más radicales, la extrema derecha. El gobierno nos da un sopapo y le respondemos con 2 sopapos. Y quiere pelea, más pelea. Bueno, ya está esa oposición muy clara y insulta y pelea. Y está en Santa Cruz, ¿no ven? Está en el gobernador de Santa Cruz, está en el comité cívico, que claramente es la oposición polarizante, se podría decir. Y a ella se han sumado algunos líderes, ¿no? Hemos visto en los últimos conflictos que varios líderes han ido y se han cuadrado ante el comité cívico para seguir esa estrategia. Y por otra parte, habemos otros miembros de la oposición que nos hemos colocado en una posición distinta, que hemos dicho, no, nosotros no creemos que la solución sea la polarización, la radicalización, creemos que hay que ofrecerle algo distinto al gobierno. Y somos varios los que hemos hecho eso, no soy yo el único. Está el alcalde de Cochabamba, por ejemplo, también, que ha planteado un camino distinto. Y por lo tanto, ya llegará un momento que la población diga, de los que se quieren sacar los ojos, elegimos a uno de ellos para más adelante, para que conduzca la verdadera oposición, o ya nos hemos cansado de los que pelean y queremos a alguien que ofrezca un camino distinto. Yo creo que ese primer paso se ha dado en este último conflicto, ¿no? Donde se ha planteado una forma distinta de encarar la oposición. Don Samuel, muchísimas gracias. Otra vez, un abrazo. Gracias a usted, Nico, y un gusto, Gladys. Que le vaya bien. Gracias.